Ok, bueno, muy buenas tardes para todos los chicos, chicas eh, que van a tener este espacio para poder de alguna manera interactuar un poco con las temáticas que hemos venido desarrollando hasta el momento. Antes de iniciar de lleno con el desarrollo de la temática, quiero primero que todo felicitarles de antemano porque de alguna manera han respondido ante las expectativas que teníamos pese a la situación tan compleja que estamos atravesando, porque no es un secreto que no es fácil todo esto que estamos viviendo, no es fácil para ninguna familia, para ningún ente, y en todos los frentes que tenemos nosotros en la actualidad se están viendo de alguna manera afectados. Sin embargo, primero que todo les felicito porque, bueno, yo también tengo niños y considero de alguna manera que ustedes están siendo muy valientes porque no es fácil estar hermético en un lugar sin poder salir, sin poder interactuar. Sobre todo porque los seres humanos, una de nuestras características principales y que de alguna manera nos condicionan mucho es la interacción. Eso es una función, de hecho, de los seres vivos, la interacción, la relación con otros seres vivos, con la misma naturaleza, es fundamental para, para la estabilidad, no solamente física, sino también emocional, psicológica de todo ser vivo. Y en este caso, pues de los seres humanos que muchos pues nos hemos visto afectados por toda esta situación. Entonces, quiero felicitarles porque han puesto de su parte, han respondido ante las expectativas, todos aquellos que han tenido en bien responder ante las actividades que hemos propuesto, les quiero felicitar y les quiero instar a que continúen en este camino, que aprovechen todo este espacio, todo este tiempo que han tenido para estar en familia, para compartir en familia y extraer lo más positivo que podamos nosotros de esta situación, y de alguna manera pues fortalecer los lazos con nuestros padres, con nuestros hermanos, abuelos, lazos que se habían perdido muchas veces por los quehaceres de la vida, por los afanes de la vida. Sin embargo, pues la vida misma muchas veces nos brinda la posibilidad de que retomemos y que fortalezcamos esos lazos, perdón. Entonces, fortalezcan esos lazos, acérquense mucho más a Dios, que de alguna manera es quien puede sostenernos en toda esta situación, chicos. Y pues este mensaje no solamente va para ustedes jóvenes, sino pues también para toda su familia, para felicitarles y agradecerles a sus papitos porque han estado también muy prestos para, para garantizarles a ustedes la asimilación de los conceptos. Entonces, cierro ese paréntesis felicitándoles pues que quería comentarles también de alguna manera que las actividades que hemos propuesto hasta el momento son unas actividades que tienen un objetivo muy claro, muy específico, con base obviamente a las temáticas. Quiero que sepan pues que las actividades propuestas tienen una intención de ser, una razón de ser y precisamente por eso era que yo les coloqué, las rotulé de alguna manera las actividades y se dan cuenta pues que desarrollamos actividades de interpretación y perdón, actividades de afianzamiento. Entonces las actividades de interpretación con base a algunos videitos de apoyo que yo les monté, les presenté, era con la intención de que ustedes de alguna manera fortalecieran esa partecita, la interpretación de algunos conceptos que estaban allí inmersos en los videos que les presenté, que se les presentaron, y en algunos de los links que contenían información también sobre la temática. Era la intención de que ustedes afianzaran, extrayeran pues la información que más pudieran de allí,
y empezaran a fortalecer algunos conceptos. Obviamente no en un 100%, pero sí considero yo que todo aquel estudiante que desarrolló las actividades a cabalidad, como se presentaba en el objetivo, de alguna manera ya tienen una idea clara de lo que vamos a seguir desarrollando. Pues esto va dirigido directamente a ustedes, chicos de noveno grado, sobre todo porque ustedes para este año, pues independientemente de la situación que estemos viviendo, que pues no sabemos en qué momento se va a normalizar todo esto, ustedes van a tener unas pruebas que se llaman las pruebas saber, que se desarrollan en noveno grado, y yo lo compartía con ustedes. Y esta temática que se está desarrollando es una temática obligada en pruebas saber, que se desarrolla en noveno. Ya ustedes en octavo grado tocaron estos temitas por allí, de pronto no tan a grosso modo, pero sí alcanzaron a ver algunos apartes de este tema. El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una síntesis. Quiero hacer una síntesis de lo que vieron ustedes en los videos, en los textos que yo les envié a través del link, y vamos a armar de pronto ya una estructura para los talleres que se vienen más adelante. Ya vamos a desarrollar más adelante talleres preevaluativos. Esta actividad de interpretación y de afianzamiento obviamente tiene su nota, y es un logro que también estamos evaluando. Ya luego de esto van a venir talleres preevaluativos donde ustedes van a desarrollar ejercicios en cuanto a las leyes de Mendel. Ya vamos incursionando un poquito en la temática que estamos trabajando nosotros, todo lo que tiene que ver con genética. Entonces yo voy a tomarme unos minuticos antes de empezar a explicar y de demostrar pues técnicamente cómo fueron las experiencias que utilizó Gregor Mendel para establecer sus teorías. Vamos a hablar un poquito, hacer una introducción de lo que tiene que ver con la genética en cuanto a la importancia de ella, de esta ciencia, porque es una ciencia pues muy interesante. Ya nosotros en clase, en el aula, habíamos tocado por allí esta partecita, habíamos hecho una introducción, pero sí quiero tomarme este espacio. Es beneficioso para ustedes y para mí este espacio, es decir, tenemos que sacar lo positivo de esto. ¿Por qué razón? Porque pronto en el aula de clase, pese a que es más interactivo, porque el estudiante pregunta, el estudiante siempre pues tiene el interrogante y tiene la oportunidad de levantar la mano. Vean ustedes lo importante que es desarrollar una clase aquí. Vamos a aprender a valorar eso también, esos espacios en el aula de clase. Preguntar, levantar la mano, opinar, aportar, argumentar, es necesario. Pero pues de esta manera también vamos a encontrar nosotros unos beneficios. Dije el que pues fácilmente ustedes pueden tomar el videito ahí, retroceder y se van a volver nuevamente pues a escuchar los conceptos. De pronto en el aula algunos por temor, por miedo, no levantan la mano y quedan con las duditas. Acá puedes retroceder y voy a tratar de ser lo más específico posible, lo más práctico posible, vocalizar lo que más pueda para que llegue la información clara. No los voy a sobrecargar de tanto concepto, pero sí vamos a ser puntuales en lo que vamos a explicar, que es lo que yo quiero evaluar más adelante. Bueno, bien, entonces nosotros hablábamos acerca de la genética. Decíamos que la genética es una ciencia que hace parte de la biología. La biología es una ciencia que se encarga de estudiar los seres vivos, así como las interacciones de los seres vivos con el medio ambiente. Pero como les compartía yo en clase, la biología, como es tan amplio sujeto de estudio, ella solita no puede estudiar todo. Entonces, ¿qué hace ella? Ella viene y va sacando ramitas, y a cada ramita le va delegando una función específica para que vaya estudiando. Entonces, por ejemplo, viene y encarga a la botánica. La botánica es una rama de la biología. Y la botánica, viene la biología y le dice a la botánica, bueno, tú te vas a encargar solamente de estudiar todo lo que tiene que ver con el reino vegetal.
lo vas a estudiar en toda la extensión de su palabra, toda su profundidad, desde la raíz de todo hasta, mejor dicho, lo más amplio de lo que tiene que ver con el reino vegetal. Entonces tú te encargas de eso. Entonces viene y llama a otra ramita, por ejemplo la zoología, y le dice, bueno, señora zoología, tú te vas a encargar de estudiar todo lo que tiene que ver con los animales. Pero como los animales también es un reino muy grandecito, entonces yo te voy a decir que tú te dividas en dos. Tú vas a hacer zoología 1 y zoología 2. O zoología de vertebrados y zoología de invertebrados. Entonces la zoología de vertebrados ya usted más o menos tiene idea de qué se encarga. Y la de invertebrados, pues también ahí se va yendo y van profundizando. Eso se hace con la intención de que haya una especificidad en cada una de las temáticas que encierran a los seres vivos, porque somos demasiado complejos, somos muy amplios para que nos estudie. Entonces, eso hace cada una de las ramitas de la biología. Y dentro de esas ramitas llegamos a una que es la que nos interesa a nosotros ahora en este momento, que es la genética. Y la genética tiene un objeto de estudio. Y el objeto de ella principal de estudio es estudiar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de herencia, la herencia de todos los seres vivos. Es decir, ella estudia la razón de por qué los seres vivos heredamos características de nuestros antepasados. Y no solamente características físicas, sino también características comportamentales. Es decir, que la genética estudia todas las leyes de la herencia, toda la razón por la cual nosotros heredamos, sean características físicas como el color del cabello, la forma del cabello, la estatura, el color de la piel, la forma de los ojos. Pero no solamente eso, sino también características comportamentales, es decir, nuestra parte psicológica, emocional. Por esa razón es que ustedes se dan cuenta que no solamente heredamos de pronto el color de los ojos de nuestros papás o de nuestros abuelos, sino que además también heredamos el carácter muchas veces. Y tú te das cuenta que algunos dirán, ay, pero es que él es igualito, mira, ay, pero mira cómo coge rabia, es grosero como el papá. Bueno, eso también hace parte de la herencia, nuestra parte comportamental, nuestra parte emocional. Y algo muy importante ahora mismo en estos últimos tiempos es la parte también de las enfermedades, de las patologías, que también lo estudia la genética. Por eso ha cobrado tanta importancia esta ciencia, porque gracias a ella es que hoy en día se han descubierto curas para muchas enfermedades, tratamientos para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque para poder tú conocer el tratamiento de algo, para saber cómo atacar algo, tú tienes que conocer sus raíces, tienes que saber de dónde viene, cómo se forma. Y eso, de alguna manera, la genética abre esa puerta. Entonces, por eso la importancia de ella. Por ejemplo, hace mucho tiempo no se sabía que la obesidad, por ejemplo, era una enfermedad o una patología que se podía heredar. Y tú ves hoy en día familias enteras quizás que de una generación a otra van adquiriendo esa patología y todos tienen el inconveniente, el problema de la obesidad. Por ejemplo, el cáncer. Ya se dice hoy en día que todos los seres humanos tienen el gen del cáncer. Luego con este término, gen, que es un término fundamental en esto que tiene que ver con la genética. La hipertensión, la diabetes, son enfermedades que son hereditarias. Por eso cuando tú vas donde un doctor, donde un médico, lo primero que te hacen es una historia clínica para saber qué predisposición genética tienes tú con respecto o con relación a algunas enfermedades. Para saber el médico, el doctor, qué tratamiento y por dónde atacar de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente. Pero todo esto nos lo ha enseñado que es la genética. Sin embargo, esto que tenemos nosotros ahora, que sabemos ahora, tiene unas bases de muy atrás. Antes de este señor, del que vamos a hablar nosotros, Gregor Mendel, antes de él, pues realmente no había
no había un concepto, una idea clara de esto que tiene que ver con genética. Sin embargo, como en el mundo de la ciencia siempre está la chispa, siempre está el que se interesa por ir más allá, el que quiere trascender, como yo pues le comentaba en algún momento a ustedes, solamente el que se atreve a hacer algo diferente, el que se atreve a salir del común, del anonimato, es el que puede trascender. El que queda en el anonimato, o más bien el que no le interesa o no tiene la intención de trascender, queda obviamente relegado, queda oculto, queda en el anonimato. Miren, no crean ustedes que en esto de la ciencia los Albert Einstein, los Isaac Newton, los Gregor Mendel, los Mendeleev, los Robert Hooke, los Leeuwenhoek, todos estos científicos que aparecen en los linteles de los cánones de la ciencia, muchos de ellos no trabajaron solo, había muchos atrás también aportando, pero estos hicieron algo distinto, algo diferente debieron haber hecho para poder trascender y para que sus nombres hoy en día se sigan manteniendo en la historia de la ciencia. Por eso la invitación para ustedes, chicos, es que ustedes siempre busquen salir del anonimato, hacer algo distinto, y eso no puede ser dentro de la comodidad. Tenemos que salir de la comodidad. Este señor Gregor Mendel utilizó uno de los recursos más grandes que tenemos los seres humanos. ¿Sabe cuál es ese recurso? Es el más grande de todo y va muy por encima del factor económico, de los grandes laboratorios que son necesarios. ¿Sabes cuál es el principal factor de los seres humanos que puede hacerte a ti diferente y que puede lograr impactar? Es el factor mente. La mentalidad es lo más fuerte que puede tener un ser humano. Tú a través de la mente puedes dominar masas, como ya lo manifestábamos nosotros. Grandes líderes y grandes políticos podían de alguna manera, a través de su oratoria y de su don de convencimiento, llegar a la mente de Adolfo Hitler. En algún momento nosotros lo compartíamos. Llegaba a la mente, el poder de la mente es fundamental y lograba de alguna manera predisponerlos para toda su vida. Entonces, con la mente nosotros podemos hacer muchas cosas porque es nuestro mayor recurso. Es a lo que ustedes deben apelar, muy por encima del factor económico. Ahora, Gregor Mendel, lo primero que utilizó fue su recurso mental. Y empezó a pensar, a hacerse interrogantes, porque ahí es donde comienza realmente la investigación. La investigación, acuérdense ustedes, el objetivo principal de una investigación no es una respuesta, es un interrogante. El interrogante es lo que abre la puerta para que la investigación cobre sentido, cobre sabor y no se quede estancada. Si se da una respuesta absoluta de algo, automáticamente la ciencia pierde el interés, pierde el sabor. Por eso es que la ciencia es tan interesante. ¿Por qué? Porque las respuestas no son absolutas. Siempre queda un interrogante. Y ese interrogante ya estaba antes de Gregor Mendel. Él toma el interrogante, lo lleva así, se apropia de él y empieza a hacer su estudio. Y la pregunta que él se hacía era, ven acá, ¿de dónde sacan los rasgos físicos los seres humanos? ¿De dónde sacan los rasgos físicos los animales? De pronto el pelaje de algunos animales. Era la pregunta que él se hacía. Y anteriormente había muchos conceptos e hipótesis que realmente eran absurdos. Pero son absurdos en este momento porque ya conocemos muchas respuestas. Pero en ese momento no eran absurdos y cobraban mucha fuerza. Entonces, este señor se hizo interrogantes y ese fue el principal, eso fue lo que lo llevó a él a empezar a desarrollar sus estudios. Y resulta que la idea de él inicial era desarrollar sus estudios con animales. Sin embargo, empezó a meditar y se dio cuenta que hacer los estudios de él, los cruces de él con animales, le iba a costar mucho más tiempo y no iba a tener los resultados al tiempo que él deseaba y en la cantidad que él deseaba. Por eso automáticamente él vino y empezó a hacer sus estudios de las leyes, que todavía nos hablaban de leyes en ese momento, con plantas.
porque entre otras cosas, este era un sacerdote naturista. Gregor Mendel era un sacerdote naturista y que había dedicado muchos años de su vida a estudiar todo esto que tiene que ver con la botánica. Él de hecho era un monje y en su templo lo tenía lleno de plantas de todo tipo. Había cultivado durante mucho tiempo, había hecho muchos estudios en cuanto a la parte de la botánica. Pero cuando él se mete en el cuento de la genética, ya eso fue otra cosa, ya eso fue lo que lo hizo trascender a él. Y lo que convirtió a la genética en ciencia como tal. Entonces el señor Gregor Mendel, ¿qué hizo? Bueno, empezó a utilizar plantas. Entonces dicen algunos que eran plantas de guisante y utilizó lo que tenía que ver con semillas. Entonces hay que tener claro un concepto que en algún momento nosotros lo desarrollamos en el aula de clase. Dos términos más bien, el término homocigoto, perdón, y el término heterocigoto. Ya ustedes de alguna manera pues tienen una idea de que un organismo homocigoto es un organismo puro, un organismo que proviene de una raza pura, que no ha sido cruzado con otro tipo de organismo, es un organismo homocigoto, mientras que el heterocigoto es un organismo híbrido, es decir, que viene de dos razas puras distintas, diferentes. Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro antes de ir iniciando todo este camino. Así como los conceptos de fenotipo y genotipo. Sabemos que el fenotipo, ya ustedes tienen una idea clara sobre eso, el fenotipo hace referencia a todas las características físicas externas, observables, mientras que el genotipo son todas esas características pero que se mantienen ahí ocultas. Sabemos nosotros, y también es algo que debemos tener claro, y voy de pronto a una velocidad porque son conceptos que ya ustedes trabajan desde el año pasado y que ya pues tienen una idea de esto, y es el concepto de gen. Sabemos que los genes son las unidades básicas de la herencia, esa es la unidad básica de la herencia. ¿Por qué? Porque en los genes, en cada gen que se encuentra ubicado, alojado en nuestros cromosomas, sabemos que los cromosomas pueden contener millones y millones de genes, y cada gen de ese tiene una característica específica, cada uno de esos genes. Entonces los genes son las unidades básicas de la herencia, y sabemos nosotros que los genes se encuentran ubicados en los cromosomas. Más o menos la estructura de un cromosoma es la siguiente. Nosotros sabemos que nosotros tenemos dos tipos de células. En cuanto a funcionabilidad se refiere, tenemos dos tipos de células. Están las células somáticas, y las células germinales o células sexuales también se les denomina. Las células somáticas pues tienen una característica y una función. La característica principal de ellas es que se encuentran ubicadas en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Pero internamente las células somáticas también tienen otra característica. Y en cuanto al número de cromosomas, se le denominan células diploides. ¿Por qué son células diploides? Porque contienen el número completo de cromosomas. Es decir, un total de 46 cromosomas. Mientras que las células germinales, que se encuentran o son producidas por nuestros órganos sexuales, en hombres testículos y en mujeres ovarios, también se les denominan células sexuales, germinales o sexuales. Son células denominadas haploides. ¿Por qué son haploides? Porque tienen un número total de 23 cromosomas, es decir, la mitad de los cromosomas que tiene una célula somática. Sin embargo, pues esa no es la explicación, para que pues ustedes más o menos entendan esto que tiene que ver con la parte de los cromosomas. Y en los cromosomas es donde se encuentran ubicados los genes que poseen cada una de las características de los seres vivos. Ahí en cada gen que se encuentran en los cromosomas. Bien, ahora decíamos que el señor Gregor Mendel, ya para ir metiéndonos ahí en esa partecita, el señor Gregor Mendel empezó a hacer su estudio con semillas. Y él lo primero que tomó fue dos tipos de semillas de razas totalmente puras, es decir, homocigotas, para característica física observable, para fenotipo. Entonces yo lo voy a representar con la letra con la que inicia el color, para que sea un poquito más entendible. Entonces, él tomó semillas de color amarillo y tomó semillas de color verde. ¿Cierto? Semillas de color amarillo y semillas de color verde.
para cada una de ellas siendo de organismo o proveniendo de organismos homocigotos, es decir, de raza totalmente pura. Antes de ellas no se habían cruzado con absolutamente más nadie. Entonces vino el señor Gregor Mendel, cruzó a través de técnicas, a través de unas técnicas, porque él conocía las técnicas para hacer este tipo de cruces. Recuerden que él era botánico, él utilizó técnicas que se utilizan en la botánica, perdón, para hacer los cruces. Esto que nosotros hacemos acá, esta representación gráfica de lo que nosotros hacemos, no fue lo que hizo, fue lo que hizo Gregor Mendel, fue lo que él hizo, pero, él lo hizo teóricamente, él lo hizo más bien en la práctica, lo hizo en la práctica. Él se empapó con las semillas, con la tierra, con todo, él lo hizo. Pero para nosotros poder entender eso, tenía que llegar a alguien que nos permitiera interpretarlo. ¿Por qué? Porque iba a ser muy difícil conceptualizar eso o asimilar esos conceptos. Entonces viene un señor de apellido Punnett y crea unos cuadros llamados los cuadros de Punnett, que son los que ustedes conocen. Son los que se utilizan para hacer los cruces y determinar pues, las proporciones, los porcentajes de las características de esos cruces que se obtienen de los cruces del señor Punnett, que son los cuadros que ustedes conocen. Entonces eso lo interpretamos nosotros gracias a ese señor también que se atrevió. Bien. Ahora, decíamos que Goyot tomó semillas amarillas y semillas verdes. Las cruzó entre sí. Vamos a ver qué hizo o qué ocurrió con el señor Gregor Mendel. Vamos a hacer el cruce de lo que hizo el señor Gregor Mendel. Entonces tenemos semillas amarillas y tenemos semillas verdes. Esto que ustedes están viendo aquí es el cuadrito de Punnett que ustedes ya conocen, que ya ustedes de alguna manera pues se han empapado de él. Ok, entonces continuamos con lo que tiene que ver con los experimentos que hizo el señor Gregor Mendel para ir estableciendo u organizando las leyes que posteriormente se fueron nombrando, se fueron estableciendo como tal y pues quedaron como leyes hasta el momento. Ya sabemos que una ley es diferente a una teoría porque las teorías son hipótesis, no están comprobadas, pueden variar en algún momento. Hoy puede ser, mañana cambia absolutamente, pero una ley no. Las leyes están comprobadas, son visibles, son medibles. Entonces esa es la diferencia, eso es lo que hace interesante estas leyes del señor Gregor Mendel. Entonces ya sabemos que el señor Mendel tomó individuos de raza pura, semillas de color amarillo, semillas de color verde, las cruzó entre sí a través de una técnica que ahorita decíamos. Él conocía mucho acerca de la botánica y sabía de técnicas de cruzamiento. Llevaba muchos años estudiando todo esto que tiene que ver con las plantas. Entonces hizo su cruce, utilizó su técnica y los resultados fueron los siguientes. Yo me imagino, pues de alguna manera metiéndome o trasladándome hacia allá, hacia ese momento, que cuando él ve los resultados, automáticamente le quedaron más interrogantes y de pronto pudo llegarse a desanimar. Sin embargo, el desánimo es un impulso para continuar, para seguir profundizando sobre algo. El desánimo no te puede a ti achacar ni ocultar, como lo que le ocurrió a Tomás de Alva Edison. Estamos hablando de ciencia, chicos. Tomás de Alva Edison hizo no sé cuántos intentos para poder descubrir lo que hoy tenemos nosotros como es la luz eléctrica, el foco. Pero tú te podrás imaginar si al segundo intento, y son más de 900 intentos, es lo que dicen los estudios, ¿qué tal que en el segundo intento Tomás de Alva Edison hubiese rascado la cabeza y hubiera dicho, no hombre, pero es que esto está como que muy complicado, mejor me voy a dedicar a otra cosa, mi hermano? Si eso hubiese ocurrido y ocurre con la ciencia, pues no hubiésemos avanzado tanto. Pero no, una de las características principales de la ciencia es la perseverancia. Ahí está el secreto del éxito en muchos campos de la vida. Entonces, cuando llega esto, ¿qué observa el Señor? El Señor
Gregor Mendel, cuando digo observa, es físicamente el fenotipo, acuérdense, el fenotipo de las semillas. Observó que el 100% de las semillas eran de color amarillo. Color amarillo. ¿Qué ocurrió? Es la pregunta del millón. ¿Qué ocurrió con el color verde? Hasta ese momento no había respuesta. Aparentemente había desaparecido. Pero obviamente nosotros ya ahora sabemos que no, pero en ese momento te podrás imaginar lo que pasó por la mente del señor Gregor Mendel. 100% color amarillo. Bueno, el color verde, hija de menos madre. No, aquí no funciona así. Entonces, a esta ley, el señor Gregor Mendel la denominó ley de la uniformidad. De la uniformidad. Ley de la uniformidad de caracteres. ¿Por qué uniformidad de caracteres? Primero, porque los genes o los alelos que había tomado el señor Gregor Mendel eran de plantas totalmente puras, homocigotas, y porque los resultados del 100% en cuanto a la proporción fue de una sola característica, en este caso color amarillo. Entonces él la denominó ley de la uniformidad de caracteres. Pero la cosa no quedó allí. La cosa no podía quedar allí. ¿Por qué? Porque este bendito color verde no podía desaparecer. Pues era lo que hasta ese momento se imaginaba el señor Gregor Mendel. Entonces vino Gregor Mendel y borró aquí, borró acá, y que entre otras cosas se me pasaba a decirle, a esta generación el señor Gregor Mendel la llamó primera generación filial o F1 también para sintetizar. F1, ¿qué quiere decir esto? Que estos fueron los hijos y estos son los papás, progenitores e hijos, primera generación filial. Entonces, estos fueron los hijos. ¿Qué hizo Gregor Mendel con estos hijos? No los cogió de adorno, no cogió las semillas de adorno, sino que continuó profundizando. ¿Qué decíamos de la investigación? Una de las características principales de la investigación es el interrogante, no una respuesta, sino un interrogante. ¿Y qué era el interrogante? ¿Qué pasó con las semillas de color verde? Entonces vino el señor Gregor Mendel y tomó dos de esos progenitores de la primera generación, dos de los hijos de la primera generación filial F1 y los cruzó entre sí. Entonces sería, mira tú, AB y AB, ¿cierto? AB por aquí y AB por acá. Hacemos el cuadrito, este es uno de los hijos y otro de los hijos. F1, acuérdate, vino, hacemos la separación de los alelos. Separación de alelos. Y nos encontramos con lo siguiente. Vamos a ver qué ocurrió. Hacemos el cruce y quedaría este con este, AA, este con este, AB, este con este, AB y este con este, BB. Les voy a acercar un poquito acá la cámara para que ustedes vean lo que ocurrió. Ahí está. Miren lo que ocurrió, ¿cierto? Aquí tenemos, separamos los alelos, cruzamos este con este, queda AA, este con este, AB, este con este, AB y este con este, BB. ¿Qué observa el señor Gregor Mendel? ¿Qué observó el señor Gregor Mendel? Apareció un colorcito por ahí que aparentemente estaba desaparecido. El señor color verde de la semilla. Entonces tenemos, ojo, tenemos tres semillas
de color amarillo y una semilla de color verde, a la que él denominó como proporción. Ya vamos a colocarla aquí, discúlpenme un poquito. A la que el señor Gregor Mendel denominó proporción 3:1, ¿cierto? 3 de color amarillo y una de color verde. O también en porcentaje, algunos la representan de otra manera. Cada uno de estos representa un 25%, 25%, 25%, y algunos la representan en proporción diferente. 25, 25 y 25 serían ¿cuántos? 75%, y la otra 25%. Entonces sería 75% de color, semilla de color amarillo, y el 25% semilla de color verde. ¡Eureka! Apareció nuevamente el color verde. Esta fue la segunda ley de Mendel, a la que él denominó ley de la segregación. Ley de la segregación. Esta segunda ley de Mendel él la denominó ley de la segregación. Entonces, chicos, por hoy, para no sobrecargarnos más, por hoy vamos a dejar hasta allí, porque vamos a continuar con esta interacción con las clases interactivas virtuales, y para la siguiente clase vamos a seguir a continuar explicando qué ocurrió, cómo también se puede representar esta segunda ley, cómo también la podemos nosotros llegar a representar teniendo en cuenta fenotipo y genotipo, que es totalmente distinto. Aquí podemos ver que en el fenotipo se representa una cosa, ¿cierto? En la proporción del 75%, pero en el genotipo hay algo oculto por ahí. Por ejemplo, en el 25% en cuanto al fenotipo, vemos que son semillas de color que amarilla, sí, es lo observable, pero en el genotipo nos damos cuenta que eran que homocigota, es decir, que tenía dos alelos de un mismo progenitor, mientras que en el otro 50%, de pronto ya no se nota mucho, me van a disculpar por la luz, en el otro 50% se observa también en el fenotipo el color amarillo, pero hay un gen oculto. Quiere decir que el color verde no desaparecía o no desapareció, sino que permaneció que oculto. Pero para que esa característica pudiera manifestarse, se necesitaba de que los dos alelos fueran que recesivos. Entonces aquí aparecen los dos recesivos y da la característica que verde. Apareció la característica que aparentemente había desaparecido. Ley de la segregación. Próxima clase continuamos y vamos a resolver ya un ejercicio diferente, obviamente, a lo que hizo Mendel. Vamos a aplicar estas dos leyes, la primera ley y la segunda ley, las vamos a aplicar ya a otros contextos. Vamos de pronto a desarrollarlo con animales, con insectos. Vamos a utilizar otros conceptos. Nos vamos a abrir un poquito para que ustedes pues abran más ya la mente y no se enfoquen solamente en lo que tiene que ver con plantas. Entonces, chicos, les agradezco mucho por el espacio del día de hoy. Muchas bendiciones para ustedes y quedamos atentos. Continuamos para la siguiente clase. Chaito.